Cuando el pasado arde, el amor se convierte en peligro. No pedí redención hasta que te vi. Amar a un enemigo es amar el abismo, una pasión que lo cambia todo. Bosques de Valdivia, sur de Chile. Otoño de 1882. Los pinos del bosque de Valdivia se alzaban como estatuas grises entre la neblina otoñal. La humedad cubría cada tronco, cada piedra, cada paso. En lo alto de una colina, una casona de madera negra reposaba, como dormida. Era la residencia de don Gabriel Osa, un exmilitar retirado tras perder a su esposa y a su hijo en la Guerra del Pacífico. Había construido la casa con sus propias manos, no para vivir, sino para esconderse del mundo. Se decía que hablaba solo con los lobos, y que alguna vez había disparado contra un hombre por acercarse demasiado. La vida en Valdivia había cambiado poco. Los pueblos seguían siendo humildes, la tierra generosa pero ruda, y la desigualdad un muro invisible. Las mujeres chilotas, como Magdalena Requena, vivían entre mareas, fogones y silencios. Magdalena tenía 24 años, el cabello oscuro como la lava volcánica y unos ojos firmes, casi desafiantes. Había perdido a su madre en un parto sin asistencia y cuidaba ahora de su hermana menor con la determinación de quien ha aprendido a no pedir nada. Cuando corrió el rumor de que don Gabriel necesitaba una cocinera y ama de llaves, todos la advirtieron. Él no habla, él no siente, no durarás una semana. Pero ella no escuchó, porque lo que más necesitaba no era el sueldo, era desaparecer por un tiempo, escapar de algo que ni siquiera ella entendía. Con una maleta pequeña y un saco de pan, Magdalena cruzó la niebla una mañana de mayo. El camino era lodoso, en silencio absoluto. Al llegar a la puerta de la casa, llamó 3 veces. Nadie respondió. Iba a irse cuando la puerta se abrió con un chirrido grave. Allí estaba él, alto, vestido de negro, con una barba crecida y una mirada que parecía hielo. «Dijo usted que buscaba una cocinera», dijo ella, firme, sin bajar la vista. Gabriel no respondió. Solo se hizo a un lado y dejó que entrara. El aire dentro estaba helado. Y aunque no intercambiaron una palabra más esa noche, algo en el silencio comenzó de crujir. El interior de la casona parecía suspendido en otro tiempo. Las paredes altas, cubiertas de humedad, estaban decoradas con retratos cubiertos por sábanas blancas. Magdalena comenzó su trabajo en completo silencio, sin instrucciones ni cortesías. Don Gabriel apenas la miraba. Sus movimientos eran rectos, su voz inexistente. Se comunicaba con gestos y miradas gélidas, como si incluso hablar le costara algo vital. Durante los primeros días, Magdalena limpió el polvo con disciplina. Se despertaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña y preparaba pan con las manos entumecidas por el frío. Gabriel aparecía en la cocina justo a las 7, tomaba su café sin agradecer ni mirar, y se iba, siempre se iba. Pero la rutina también escondía grietas. A veces, Gabriel dejaba libros abiertos sobre la mesa. Títulos de poesía, relatos de guerra, tratados sobre lobos. Magdalena los miraba, sin tocarlos. Hasta que una tarde, el libro fue dejado abierto justo en la página que decía: «Algunos hombres no nacieron para ser domados, pero sí para ser escuchados». Esa noche, al cerrar las cortinas, Magdalena vio una figura entre los árboles. Un lobo de pelaje gris, enorme, la observaba desde la oscuridad. No temió. Sintió que era parte de la casa, como una sombra viva. Gabriel la encontró al día siguiente acariciando una figura tallada en madera, un lobo dormido. No dijo nada, pero esa noche, por primera vez, dejó una manta doblada sobre la silla de Magdalena. Un gesto mínimo, un descongelamiento. Ella no sonrió, solo la usó.
y supo que había comenzado algo. Las semanas pasaban como la niebla entre los árboles. Lentamente, Gabriel comenzaba a notarla, no por su belleza, sino por su firmeza. Magdalena no se reía, no buscaba su mirada, pero nunca bajaba la cabeza. Era una mujer que se sabía sola, pero que no imploraba compasión. Un día, mientras partía leña, Gabriel la vio arrastrar un saco de harina desde el almacén. No ofreció ayuda, pero detuvo su hacha y la observó. Sus manos eran fuertes, curtidas. Se parecían a las de su esposa antes de la guerra. Esa noche dejó 2 manzanas en su mesa. Y aunque Magdalena no dijo palabra, al día siguiente cocinó tarta de manzana para ambos. En una tarde lluviosa, Gabriel regresó con una herida en el brazo. Había sido una trampa para lobos. Magdalena lo curó sin preguntas. Mientras limpiaba la sangre, él susurró: «No lo vi venir». Era la primera frase que ella oía de su boca. Cuando se retiró, se quedó observando cómo ella recogía los trapos ensangrentados. En ese instante, desde el bosque, un lobo aulló, largo, profundo, como una campana rota. Gabriel bajó la cabeza. Magdalena lo miró, y algo invisible cambió entre los dos. Al día siguiente, Gabriel le permitió subir al desván a buscar leña vieja. Allí, Magdalena encontró una caja con juguetes de madera, tallados a mano, y un retrato, un niño de ojos claros en brazos de una mujer joven. No tocó nada, solo bajó en silencio, y esa noche colocó una flor seca en la chimenea. Gabriel la miró fijamente, pero no dijo nada. El hielo se había resquebrajado. El invierno llegó con más fuerza de la esperada. Las heladas en los cristales formaban patrones parecidos a raíces, y el bosque se volvió más hostil. Las noches eran más largas y los sonidos del bosque más cercanos. Una mañana, Gabriel encontró rastros de sangre en la nieve. Un lobo herido. No dijo nada, pero Magdalena notó que esa noche no cenó y volvió con el abrigo manchado. La presencia del lobo gris se hacía más constante, como si vigilara la casa. Magdalena, en silencio, le dejaba trozos de pan cerca del límite del bosque. Sabía que no era domesticable, pero sí observador, igual que Gabriel. Un día, un forastero llegó al pueblo. Un hombre joven, elegante, con modales pulidos. Se hacía llamar Tomás Lira y decía venir de Santiago. Traía consigo papeles, promesas de urbanización y sonrisas encantadoras. El pueblo lo recibía como una bendición. Pero cuando preguntó por la vieja casa del lobo, el silencio fue total. Tomás logró llegar a la casa. Magdalena le abrió la puerta. Él la observó y con un tono suave le dijo que conocía su historia, que ella no pertenecía a ese encierro, que podía tener más. Gabriel apareció tras ella, como una sombra. Los 2 hombres se miraron. Había historia en esa mirada, aunque Magdalena aún no lo sabía. Esa noche, Gabriel se encerró en su despacho. Magdalena lo escuchó romper una botella. Al día siguiente no habló, no desayunó, pero en la tarde salió con su escopeta al bosque. Magdalena esperó hasta la noche. Cuando Gabriel volvió, traía al lobo herido en brazos. Lo acostó junto al fuego y dijo: «Se llama Cael, no lo dejes morir». Luego subió al desván y no bajó por 2 días. Magdalena curó al lobo con vendas, caldo y paciencia. Al tercer día, Cael movió la cola y lamió su mano. Entonces comprendió. Gabriel también estaba herido, tal vez más que el lobo. Cael, el lobo herido, se convirtió en una presencia constante en la casa. Aunque cojeaba, seguía a Magdalena como una sombra tranquila. A veces se echaba bajo la mesa mientras ella cocinaba, y otras la acompañaba al pozo, siempre alerta.
Fue entonces cuando Magdalena comenzó a notar cosas extrañas. Zonas del terreno removidas, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrir con tierra. Una tarde, bajo un árbol viejo, el lobo escarbó con desesperación. Allí, entre raíces y hojas secas, Magdalena encontró una caja metálica oxidada. La abrió con esfuerzo. Dentro había cartas, una medalla militar, un retrato de Gabriel con uniforme y una nota con tinta corrida que decía: «Lo que perdí aquí no se entierro con tierra, sino con silencio». Esa noche, Magdalena no pudo dormir. Guardó todo en la caja y la colocó sobre la mesa. Cuando Gabriel bajó al amanecer, la vio, se quedó inmóvil y luego simplemente se dio la vuelta. Magdalena no lo siguió, no preguntó. Pero en el desayuno, por primera vez, Gabriel le preguntó: «¿Quién eras tú antes del lobo?». Ella no respondió enseguida. Se tomó su tiempo para servir el té y dijo: «Alguien que huyó de una mentira». No explicó más. Él asintió, como si entendiera perfectamente. Desde ese día, algo entre ellos se volvió más íntimo. No hablaban mucho, pero compartían silencios cómodos, pausas largas que ya no pesaban. Tomás Lira, en el pueblo, comenzaba a impacientarse. Sus promesas de progreso no habían logrado convencer a todos, así que comenzó a repartir panfletos con historias sobre Gabriel, que había matado a su esposa, que escondía un tesoro en su propiedad, que el lobo era su demonio. Los rumores crecieron. Un grupo de hombres armados subió una noche hacia la casa. Magdalena los vio desde la ventana. Gabriel ya los esperaba, no con armas, sino con una antorcha encendida. Si buscan oro, no lo encontrarán aquí. Si buscan guerra, tampoco. Solo queda tierra y memoria. Los hombres no cruzaron el cerco. Vieron al lobo junto a Gabriel, quieto, casi sagrado, y retrocedieron. Esa noche, Magdalena comprendió que lo que escondía esa tierra no era un secreto, era un duelo. Las primeras nieves de enero cubrieron la casa como una sábana blanca y espesa. Todo era silencio, salvo el crujido de los troncos en la estufa y el lamento ocasional del viento entre los pinos. Magdalena comenzaba a toser por las mañanas, una tos seca que no le prestaba importancia. Seguía cocinando, limpiando, caminando hasta el pozo para sacar agua congelada. Gabriel la observaba desde su silla, sin intervenir, pero tomando nota de cada vez que ella se tomaba el pecho. Cael dormía cada vez más cerca del fuego, viejo y aún en recuperación. Pero esa noche algo rompió la rutina. Magdalena no bajó, no encendió la estufa. Gabriel esperó, inquieto. Al subir, la encontró en su cama, con la piel ardiente y los labios secos. La fiebre la había derribado como a un roble. Sin dudar, bajó a la cocina, buscó paños, preparó caldo y encendió el fuego. Aquella noche, el hombre que se había encerrado del mundo veló a la mujer que lo había hecho volver a él. Pasaron 3 días. Magdalena deliraba, murmuraba nombres, lloraba dormida. Gabriel escuchó frases como «No me lleves», «Te dije que no volvería» y «No soy ella». El 4.º día bajó al pueblo en plena tormenta. Llevó una bolsa de monedas y exigió al boticario que le diera todo lo necesario para tratar una fiebre peligrosa. Nadie lo había visto así desde la guerra. Nadie se atrevió a detenerlo. Cuando volvió, la nieve le llegaba a la cintura. Se desplomó al llegar a la casa, pero logró entrar. Pasó la noche moliendo hierbas, preparando infusiones y leyendo recetas médicas a la luz de las velas. Magdalena despertó en la madrugada, débil pero consciente. Lo vio dormido junto al fuego, con la cabeza recostada sobre el lomo de Cael, que no se había movido de su lado. «¿Qué haces aquí?», murmuró con la voz rota. «Sobreviviendo el invierno», respondió Gabriel sin abrir los ojos. Desde aquel día, algo esencial cambió. La distancia desapareció. Gabriel comenzó a contarle historias de su juventud, del niño que perdió, de la mujer que no pudo salvar.
Magdalena le habló de su hermana, de un amor roto por la mentira, de un hijo que no llegó. No se tocaban, no se miraban por mucho tiempo, pero sus almas por fin se reconocían. En el pueblo, Tomás Lira comenzó a reclutar hombres para una última ofensiva. Su discurso se volvió más violento. Ese hombre oculta algo que debería ser de todos, decía. Usaba el hambre y la desesperanza como armas. El invierno no solo congelaba la tierra, congelaba la compasión. Y una noche, mientras la nieve seguía cayendo sin tregua, Gabriel y Magdalena compartieron un pan caliente frente al fuego. El lobo dormía a sus pies. Ella, ya sin fiebre, le dijo: «Me quedo hasta que termine la nevada». Gabriel asintió, sin sonrisa, pero con los ojos más cálidos que nunca. Afuera, el invierno rugía. Adentro, había algo parecido al amor. La nieve persistía sobre los techos como una verdad que no podía barrerse. El invierno había teñido de blanco incluso los árboles más rebeldes. Y sin embargo, dentro de la casona de Gabriel, algo comenzaba a calentarse más allá del fuego. El espacio entre él y Magdalena. Ya no era solo rutina ni compañía. Era algo que se filtraba en los silencios, que palpitaba bajo cada gesto cotidiano. Una noche, sin previo aviso, Gabriel apareció en la cocina mientras Magdalena cantaba bajito una tonada isleña. Se detuvo en el umbral sin interrumpir. Ella no se giró, pero supo que la miraba. Terminó la canción con una nota suave y luego, con la voz firme, preguntó: «¿Hace cuánto no la cantaba?» «Desde la guerra», respondió él. Era la segunda vez que hablaban de su pasado sin dolor. Esa noche se sentaron uno frente al otro por voluntad, no por rutina. Magdalena le ofreció vino y él lo aceptó. Conversaron hasta que las velas se derritieron del todo. Cael dormía a sus pies. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de la casa, el mundo parecía quieto. Gabriel le contó sobre su hijo, Manuel, sobre la risa que tenía, sobre cómo la guerra lo había llevado lejos. Magdalena, en voz baja, habló de un compromiso roto con un hombre que la deshonró y desapareció cuando quedó embarazada, de cómo su padre le exigió callar, de cómo el hijo no nació, pero el silencio sí. Esa noche no se tocaron. Pero cuando Magdalena se levantó para marcharse a su habitación, Gabriel se puso de pie y murmuró: «No todo lo muerto se entierra». Ella lo miró y por primera vez lo vio temblar. Días después, un cuervo llegó al pueblo con un mensaje desde Santiago. Tomás Lira no era empresario, sino militar deshonrado por malversación. Aún así, su labia seguía arrastrando fieles. Organizó a hombres desesperados y los convenció de que Gabriel escondía fortuna y traición. El plan era claro: tomar la casa por la fuerza antes del deshielo. Magdalena lo intuyó al escuchar rumores en el mercado. Volvió de inmediato, caminando con la canasta a la espalda bajo un cielo de plomo. Al llegar, Gabriel ya lo sabía. Estaba sentado en el taller afilando su vieja bayoneta. Pero cuando la vio entrar, le dijo: «No lucharé por la casa, solo por ti». Ella no respondió. Le tocó el rostro por primera vez. «Entonces no te escondas detrás de las ruinas», le dijo. «Si vas a luchar, hazlo como un hombre que eligió volver a vivir». Esa noche durmieron en la misma habitación. No se buscaron con prisa, sino con respeto, como dos almas viejas que sabían el precio del fuego. El lobo, desde el umbral, los vigilaba sin moverse, como si supiera que algo en ellos había comenzado a sanar. Pero al amanecer, el eco de casco sobre la nieve quebró la paz. La batalla no había terminado, solo acababa de empezar. La madrugada del 21 de agosto, la nieve comenzó a derretirse con una furia inusual.
Los ríos crecidos bajaban con fuerza por las laderas, y en el pueblo los hombres reunidos por Tomás Lira se preparaban. Habían bebido la noche anterior, convencidos de que la casa de Gabriel escondía oro, armas o secretos de guerra. En sus manos llevaban antorchas, palas, escopetas viejas y la rabia alimentada por la necesidad. Gabriel los vio venir desde la ventana del desván. No se movió. Magdalena, en la cocina, preparaba pan sin saber que el amanecer traería algo más que luz. Cael gruñó bajo la mesa. Entonces escucharon los gritos, el crujido de ramas, las órdenes de Lira resonando como látigos. El asalto había comenzado. Gabriel bajó con calma, tomó su abrigo, una escopeta descargada y miró a Magdalena. «No voy a pelear», le dijo. «Entonces, ¿qué harás?» «Voy a decir la verdad». Salió al pórtico, mientras los hombres cruzaban el cerco. Magdalena lo siguió, de pie tras él. Cael los acompañó como un centinela. Los intrusos se detuvieron al verlos juntos, firmes, sin armas en alto. Gabriel alzó la voz, grave, firme. «No hay tesoro aquí, solo hay dolor, y tierra que guarda huesos». Algunos hombres dudaron, otros gritaban, pidiendo explicaciones. Tomás Lira avanzó hasta el frente, con una antorcha en alto. «¡Mentira! Este hombre enterró oro, mató por esconderlo». Gabriel dio un paso al frente y alzó la voz. «Enterré a mi hijo bajo ese árbol, y a mi mujer junto a él. Y si vienen a profanar esa tierra, háganlo sabiendo lo que queman». Un silencio brutal se instaló. Magdalena, sin moverse, tomó la mano de Gabriel. Fue entonces cuando uno de los hombres bajó su antorcha, luego otro y otro. Tomás gritó enfurecido, pero su voz ya no tenía eco, solo el de su propia desesperación. Fue el mismo pueblo el que lo arrastró fuera del bosque. Esa noche, el deshielo no trajo destrucción, trajo verdad, y la verdad, dicha con dignidad, hizo retroceder incluso al invierno más cruel. Días después del asalto, la calma volvió al bosque, pero no era la misma. Era una calma distinta, nacida del fin del miedo. Gabriel pasó días en silencio, podando ramas viejas del jardín, reparando el portón que los hombres habían forzado. Magdalena, sin pedir permiso, comenzó a lavar las cortinas, a barrer los rincones más oscuros. La casa, por primera vez en años, dejaba entrar la luz. Una tarde, Gabriel la encontró en el claro donde descansaban su esposa e hijo. Ella había limpiado la maleza y en medio de la tierra húmeda había sembrado flores silvestres. Gabriel se arrodilló frente a la cruz sin nombre y rompió en llanto. Magdalena no lo tocó, pero se quedó a su lado en silencio. No necesitaba consolarlo. Su presencia era suficiente. Esa noche cenaron frente a la chimenea, sin palabras. Cael dormía bajo la mesa y el crepitar del fuego llenaba la habitación. Gabriel tomó la mano de Magdalena por primera vez, y su voz, apenas un susurro, dijo: «Gracias por quedarte». Magdalena lo miró con una ternura que no tenía prisa. El pasado no se borraba, pero ya no dictaba el presente. Ella sonrió por primera vez desde que llegó, y en ese gesto cabía todo el futuro que ambos merecían. Los días que siguieron fueron lentos pero vivos. El pueblo dejó de hablar con miedo, y poco a poco las visitas volvieron. Niños trajeron dulces, mujeres compartieron semillas, y la soledad se fue disolviendo como escarcha en la mañana. Gabriel, por su parte, enseñó a un joven a tallar madera,
como había hecho con su hijo. Magdalena enseñó a leer a las niñas del pueblo, usando los libros que Gabriel había dejado en el desván. Una mañana de primavera, Gabriel talló una placa con el nombre de su hijo y la colocó sobre la tumba. Magdalena dejó una flor blanca sobre ella. No dijeron nada, solo se miraron, y en sus ojos no había culpa ni tristeza, sino gratitud.